Bueno, vamos a completar la explicación del principio de funcionamiento de estos instrumentos analógicos. Vamos a partir de este esquema que representa un instrumento de bobina móvil, como ya lo hemos descrito anteriormente. Consiste en un cuadro sobre el cual hay devanada una bobina, y este cuadro se encuentra sumergido en un campo magnético generado por un imán permanente. Si en este esquema se sustituye el imán permanente por una bobina fija que genere el campo, tenemos un instrumento electrodinámico. Son instrumentos entonces que van a tener 4 bornes de conexión, 2 correspondientes a la bobina móvil y 2 correspondientes a la bobina fija. Los instrumentos electrodinámicos básicamente podemos distinguir en dos clases o tipos. Uno son los instrumentos que tienen armadura magnética. Un esquema sería el siguiente: imaginen un instrumento de bobina móvil en el cual se ha sustituido el imán cerámico por una bobina, la bobina fija. Estos serían los instrumentos que tienen armadura magnética. Y lo más común en realidad son los instrumentos con núcleo de aire, en el cual no hay núcleo magnético. Tenemos acá un esquema, por ejemplo. Esto sería la bobina fija. En este caso es un conductor grueso y son un par de vueltas nada más, y la bobina móvil en el medio. Acá hay un esquema un poco más elaborado que muestra la bobina móvil, la bobina fija y el sistema de amortiguamiento típico de un instrumento de estas características, que básicamente consiste en una cajita en forma de sector, dentro de la cual hay una pequeña placa, una pantallita que está adosada, digamos, al sistema móvil, que cuando se mueve por desplazamiento del aire contenido dentro de la caja produce el amortiguamiento necesario. Bueno, estos instrumentos principalmente se usan como batímetros de tablero. Aquí tenemos una fotografía de un batímetro de tablero típico. Esto sería la vista frontal. Y esta sería la vista desde atrás, donde se observan los bornes de conexión, los 4 bornes de conexión que tiene este tipo de instrumentos. Vamos a ver el principio de funcionamiento. Bueno, entonces, ya sea que el sistema contenga una o dos bobinas fijas y la bobina móvil, el funcionamiento se explica así: al circular corriente por la bobina fija se genera un campo. Lo propio ocurre con la bobina móvil, y lo que va a pasar es que ambos campos van a tender a orientarse, de manera que esto va a provocar el movimiento sobre la bobina móvil y la cupla necesaria. Igual que en los instrumentos de hierro móvil, vamos a deducir la ecuación de funcionamiento partiendo de la expresión de la energía. Toda la energía puesta en juego en el sistema parte de energía almacenada en forma de campo en las bobinas. Tenemos energía almacenada en forma de campo en la bobina fija. Esto sería inductancia a la bobina fija, corriente que pasa por la bobina fija. Energía almacenada en forma de campo en la bobina móvil, y esto sería inductancia a la bobina móvil, corriente que pasa por la bobina móvil. Y aparece la mutuoinductancia. Al haber dos bobinas que están de alguna manera acopladas entre sí, aparece el coeficiente de mutuoinductancia, y allí también se almacena o se genera, digamos, hay almacenada energía que será proporcional al producto de las corrientes que pasan por ambas bobinas, multiplicada justamente por el coeficiente de mutuoinductancia. Vamos a partir del mismo concepto que utilizamos para describir los instrumentos de hierro móvil, o sea, el de que la cupla motora de alguna manera tiene que ser proporcional a la variación de energía del sistema. Por lo tanto, acá hay que hacer una derivada, pero claro, al hacer la derivada hay que tener en cuenta que tanto las inductancias de la bobina fija como de la bobina móvil
no van a variar por el hecho de que ambas bobinas se muevan una respecto de la otra. Eso es constante. Lo que sí varía al variar la orientación de una bobina respecto de la otra es la mutuoinductancia, pues se pasará de un valor nulo cuando las bobinas no están acopladas, es decir, cuando están paralelas entre sí, a un valor máximo cuando están, de un valor nulo cuando están a 90 grados una respecto de la otra, a un valor máximo cuando están paralelas entre sí. La mutuoinductancia va a variar de esta forma. Por lo tanto, al hacer las derivadas, esta parte de la expresión no van a producir resultados porque son constantes y por lo tanto la derivada es nula. Lo único que queda como resultado es la derivada de la mutuoinductancia. Entonces la cupla motora será proporcional al producto de las corrientes que pasan por cada una de las bobinas multiplicado por la derivada de la mutuoinductancia respecto del ángulo. Esa cupla motora se tiene que igualar con el par antagónico provocado por los resortes, de donde la indicación del instrumento termina siendo proporcional al producto de las corrientes que pasan por la bobina fija multiplicada por la corriente que pasa por la bobina móvil. Y esto acá vendría a ser, digamos, un coeficiente que depende de las características del instrumento. Cómo varía la mutuoinductancia respecto del ángulo y, bueno, esto, la constante elástica de los resortes. Eventualmente, si la mutuoinductancia varía linealmente respecto del ángulo, todo termina siendo una constante. Bien, aunque estos instrumentos podrían ser usados con corriente continua, lo cierto es que el 100% de las aplicaciones prácticas en la actualidad de este tipo de instrumentos se dan en frecuencias industriales. Ya lo hemos dicho, son principalmente los batímetros analógicos. Por lo tanto, las corrientes son sinusoidales. Podría ser que las corrientes estén desfasadas entre sí. Entonces, este valor acá, más menos beta, representaría el desfasaje de una corriente respecto a la otra. Ese desfasaje podría ser en adelanto o en atraso. ¿Sí? Bueno, al hacer el producto vamos a tener valor máximo de la corriente que pasa por la bobina móvil, valor máximo de la corriente que pasa por la bobina fija, seno de omega t por seno de omega t más menos beta. Acá tenemos un producto, el producto de seno de omega t por el seno de omega t más menos beta resulta ser un medio de el coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. De manera tal que, agrupando, vamos a tener una parte que será valor máximo de la corriente que pasa por la bobina móvil, valor máximo de la corriente que pasa por la bobina fija, dividido 2 por el coseno del ángulo de desfasaje. Acá no tenemos la frecuencia, y acá es lo mismo, pero tenemos la frecuencia. En omega está la frecuencia. Por la misma razón que lo explicamos en los instrumentos de hierro móvil, esta parte de la expresión después no va a provocar cupla si la frecuencia aplicada es suficientemente elevada. Por lo tanto, el producto, o la parte del producto que nos interesa, es esta. Valor máximo de la corriente que pasa por la bobina fija, valor máximo de la corriente que pasa por la bobina móvil sobre 2 por el coseno de más menos la diferencia de fase. Como los valores máximos son igual a valor eficaz multiplicado por la raíz cuadrada de 2, esto se va a simplificar y tenemos una expresión que nos dice que la deflexión es proporcional al producto de los valores eficaces de las corrientes por el coseno del ángulo de diferencia de fase, ¿sí?, multiplicado por S, que será una constante propia al instrumento,
que puede ser, digamos, constante realmente si la mutuoinductancia se hace variar linealmente con el ángulo, y eso se puede lograr dando una forma constructiva adecuada al instrumento. Y tenemos entonces un instrumento con 4 bornes, 2 correspondientes a la bobina fija, 2 correspondientes a la bobina móvil, cuya aplicación principalmente se da en el campo de las medidas de la potencia en frecuencias industriales. Vamos a suponer que tenemos una línea de alimentación monofásica, el vivo y el neutro, y tenemos una carga que va conectada a esa línea y a la cual, o en la cual queremos medir la potencia que la misma consume. Lo que se puede hacer es conectar la bobina fija en serie con la carga. De allí que en el esquema este lo podemos ver, que normalmente la bobina fija está construida con un conductor de sección considerable, bastante grueso, y tiene pocas vueltas porque es la bobina por la cual circula la corriente que va a la carga. Y la bobina móvil se puede conectar en derivación sobre la carga a través de una resistencia serie que va a limitar la corriente que pase por esa bobina, de manera que la corriente que pasa por la bobina móvil resulta ser proporcional a la tensión que hay sobre la carga dividido esta resistencia. Eso será así siempre y cuando esta resistencia sea grande comparada con la reactancia de la bobina móvil, lo cual normalmente se busca que sea de esa manera. Entonces, tenemos la deflexión proporcional al producto de los valores eficaces de las corrientes por el coseno del ángulo de diferencia. La corriente que pasa por la bobina fija resulta ser la corriente que pasa a través de la carga. En cuanto a la corriente que pasa por la bobina móvil, resulta ser proporcional a el cociente entre la tensión aplicada a la carga y esta resistencia colocada en serie con la bobina móvil. Y el coseno del ángulo de desfasaje entre dos corrientes pasa a ser el coseno del ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente, lo que se conoce como coseno phi. Observen que he mantenido la expresión esta de coseno más menos phi, porque en realidad no hay diferencia. El coseno de un ángulo positivo y de un ángulo negativo valen exactamente lo mismo. El instrumento en general no puede distinguir cuando hay desfasaje entre las corrientes cuál está, digamos, si hay adelanto o hay atraso. Eso no lo puede distinguir. Ningún instrumento que mide potencia puede dar esta información. Eso se obtiene de otra manera. Es decir, tenemos una expresión en la cual todo esto que está acá viene a ser una constante, que es la sensibilidad del instrumento, y esto que está acá, B por I por coseno de phi, es lo que se conoce como potencia activa en frecuencias industriales. Por lo tanto, la indicación del instrumento depende de la potencia. Por eso, lo que dijimos al principio, que estos instrumentos se usan básicamente como batímetros. Bueno, con esto hemos concluido la explicación del principio de funcionamiento, y lo que nos queda por ver ahora son las aplicaciones. Eso lo vamos a ver más adelante.